les va a hablar un poquito de mi contexto, los cuales saben de las clases estas abiertas que se hicieron durante este mes, que fue una iniciativa que surgió desde el Instituto de Investigación Científica y que, bueno, nos pareció muy bueno porque, no sé cuántos saben, pero de nuevo, yo como que fue cumpliendo a todos los años de la carrera, entonces, bueno, lo vamos a repetir el año que viene, va a ser buen tiempo. Así que, bueno, ustedes ahora están en cuarto, o sea, el año que viene ya acabando de cursar, pero los que vienen cursando podrían recibir una muy buena experiencia a lo largo de la carrera. La dejo ahora para que después un poquitito brevemente y después lo dejamos que puedan hablar. Bueno, hola a todos. En principio, gracias Santiago por haber venido. Hoy es la última clase de estas 5 clases abiertas que hicimos en este marco de clases abiertas de datos en las aulas de la Facultad de Ciencias Económicas en la carrera de turismo. Justamente, como decía Natalia, un poco con la idea de hacer un recorrido turístico con datos por la carrera de turismo y cubrimos primer año, segundo año, tercer año y cuarto año en 2 materias en particular, en crecimiento, que hoy es finalista, y el seminario de tesis que hicimos en la primera clase. Así que, bueno, por nuestra parte, lo hemos organizado junto con el Departamento de Turismo, con el Ministerio, con la Dirección Nacional de Mercados y Estadística, y bueno, también junto con el Instituto, por lo tanto, para nosotros fue la primera vez que organizamos algo así. Estamos súper contentos con lo que han sido estas clases, realmente es muy enriquecedor. En otras oportunidades, lo digo como experiencia de haber sido alumna de la carrera de turismo, no hemos tenido el acercamiento por parte de gente que trabaja en el Ministerio de Turismo de la Nación y que cuente un poco no solamente lo que hace, sino también cómo nosotros, el día de mañana, podemos estar ocupando estos roles y trabajando con estos datos también, como es el caso de Ian, que forma parte del equipo y que nos ha conocido analizando las clases también. Así que por nuestra parte estamos súper contentos, te agradecemos de nuevo a Santiago. Gracias. Y bueno, saber que podamos seguir con el marco de estas actividades. Una cosita más, como les digo en clase, de acá pueden sacar un montón de temas de tesis. Sí. Así que para bueno, si alta está la vara, espero que mis colegas en el ministerio. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Espero que se lleven algo, que sea para bien o para mal. Sí, está grabando. Sí, está grabando. Bueno, soy Santiago, digo, soy bien. Yo soy. Sí, por favor, adelante. Soy increíblemente politólogo por profesión, urbanista por elección, y hoy les vengo a hablar de turismo. Increíble, ¿no? Yo a mis alumnos de Ciencia Política y Relaciones Internacionales les digo que nadie les diga a dónde puede llegar un politólogo. A ustedes les digo, estudien, porque los necesitamos en lugares, ¿no? que enriquezcan con sus saberes. Pero antes que escondan las billeteras, les cuento a qué venimos hoy en representación de la Dirección Nacional de Mercado y Estadística del Ministerio de Turismo y Deportes. Más allá, no sé cómo regular acá, nunca estuve en un aula tan grande tampoco. Así que si se me va la voz, ustedes saben. Más allá de, ¿no? Obviamente, los beneficios sociales que tiene el turismo sobre el esparcimiento, la difusión de la cultura y demás, yo, como les mencioné, también soy urbanista y el turismo es, por sobre todas las cosas, una actividad que toma lugar en el espacio. Esto quiere decir que actores racionales, mediante, bueno, o la mayoría de las veces, en la mayoría de los tiempos, actúan y tienen esas acciones implicancias en el territorio. No solo importa el lugar que eligen para vacacionar, importa también la actividad que deciden desarrollar, en este caso, la actividad turística. Eso, en un país tan grande, con unas características naturales y culturales tan importantes como el nuestro, tiene una importancia fundamental, porque es el turismo un motor de crecimiento más, y es el turismo un motor de crecimiento por sobre todas las cosas federal. En un país tan grande, tan diverso, y muchas veces tan desigual como es el nuestro, el turismo de repente se vuelve una actividad económica fundamental para desarrollar aquellas áreas del país muchas veces que se encuentran lejos
de donde se encuentra la actividad económica, que generalmente, ustedes sabrán, acá me imagino debe haber mucha gente del interior, es la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Entonces, por eso es tan importante que el Estado le dé una mirada al turismo, porque el turismo es una actividad más para poder desarrollar el país de manera federal. Por eso también es importante que veamos, bueno, cómo funciona el mercado del turismo. No solo importa ver a dónde viaja la gente, también importa ver la infraestructura que recibe esas personas, la actividad económica, cualquiera de las formas que tomen el espacio, que da sustento a esa actividad. Por eso, en la clase de hoy vamos a hablar un poquito, de manera muy por arriba, porque es un fenómeno bastante complejo y agarrando algunas variables que nosotros vemos dentro del ministerio, justamente la concentración de la demanda y de la oferta de turismo a nivel nacional. Para comenzar, igual les voy a introducir quiénes somos o de dónde venimos. Nosotros ya me dijeron varias clases con varios de mis colegas. Somos de la Dirección Nacional de Mercado y Estadística, el ente dentro del Ministerio de Turismo encargado de la información turística en el territorio nacional. Nuevamente, importante para hacer políticas públicas, los datos. Sin datos, muy difícil saber hacia dónde vamos, muy difícil hacer un diagnóstico, muy difícil controlar las políticas que estamos haciendo y mejorar las políticas que estamos haciendo. Un político ilustre diría, la única verdad es la realidad. Si no sabemos dónde está la realidad o cómo es la realidad, muy difícil poder hacer política, muy difícil promover la transformación social, muy difícil poder desarrollar el país de manera federal y equilibrada. Cuestión, nosotros, la Dirección Nacional de Mercado y Estadística, nos dividimos en 3 equipos. Está el equipo de estadística, que es el equipo que se encarga de llevar a cabo todos los compendios estadísticos, ¿no? La encuesta de viajes y turismo de los hogares, la encuesta de ocupación hotelera. Está chiquita, ¿no? La presentación, veo que están ahí haciendo. Después tenemos el área de economía, que es la que se encarga de hacer el análisis de las tendencias, la evaluación de impacto, ¿no? Previaje, yo qué sé, las políticas territoriales, las rutas naturales, etc. Y después está el área de datos, en la cual yo trabajo, que es la que busca de manera transversal asistir a los equipos, ¿no? Con la armonización de los datos, la estandarización de los datos, la sistematización de los procesos y demás. Dentro del área de datos, ¿quién conoce el CINTA? ¿Alguien conoce el CINTA? Ya después de 15 clases, igual me dijeron que los tengo que vender en todas las clases, hay que venderlo, así nos dijeron. Bueno, es el Sistema de Información Turística Argentina. Si no lo conocen, les recomiendo que le den una chusmeada, porque ahí es donde nosotros tratamos de llevar no solo a los sectores económicos, ¿no? La industria, sino también a la población, qué hacemos y los datos de nuestro país, que no es poca cosa. Y generamos distintos recursos, también adaptados, dependiendo de cuál sea el sector que requiere esa información, un producto que sea suficiente para las necesidades de cada espacio. O sea, tenemos los tableros para la industria, tenemos los reportes, tenemos la biblioteca para asistir a la población, digo con formatos procesados para que tanto el ciudadano de pie como miembros de la academia, como agentes sectoriales de la industria puedan acceder a la información y puedan, obviamente, decidir. Porque, nuevamente, la importancia de los datos es que permiten contener información, permiten decidir, permiten tomar decisiones basadas en la evidencia. Ahora que está de moda, ¿no? Hablar un poco de decisiones basadas en la evidencia, bueno, no es trivial, es importante. No nos quedamos ahí, también estuvimos tratando de incorporar nuevos recursos, no solo trabajamos con registros administrativos, tratamos de utilizar nuevas fuentes de información y subirnos a la ola de la ciencia de datos. Acá les presentamos a Cintia, nuestro bot, que les cuenta las novedades en turismo.
yo sé que les va a interesar, porque son estudiantes de turismo, yo estudio de partido. Es un bot de Telegram, así que bueno, ahí lo pueden descargar y entre varias cosas, de bueno, sumarnos a esta ola de ciencia de datos, también estamos tratando de trabajar. Hace poco salió una iniciativa que hicimos junto con Fundar y la Facultad de Ciencias Económicas, no, Ciencias Exactas, perdón, de la UBA, utilizar, por ejemplo, las frecuencias de las señales de teléfono para saber cómo se da el flujo de viajeros al interior del país, para no depender justamente de registros administrativos que muchas veces tardan en actualizarse y que muchas veces tienen sus falencias, ¿no? A tratar de incorporar nuevas fuentes de datos extraoficiales que nos permiten tener un conocimiento más real de lo que sucede en el campo. Ahora bien, nuevamente, volviendo al motivo de nuestra clase. ¿Por qué es tan importante el turismo? Bueno, ya estuve contando un poco, ustedes son estudiantes de cuarto año, ustedes tuvieron más turismo que lo que yo estudié, así que no les voy a decir mucho más. Todos sabemos que el turismo, ¿no?, es, de acuerdo a los últimos datos que tenemos de de las cuentas satélites, que, dicho sea de paso, las estamos para actualizar, el último valor que tenemos es 2019, las estamos para actualizar próximamente, porque momento de pandemia generó todo una cisma en lo que teníamos, tanto en la actividad como en los datos. Hasta el año 2019 el turismo, bueno, era el quinto, dependiendo de cómo se midan, ¿no?, los otros sectores, pero el quinto o el sexto sector exportador del país, en un país en el que todo el tiempo está luchando por generar divisas. No es poca cosa, generando un 7% de las exportaciones del país, ¿no?, además de un casi 5% del valor agregado del PBI, y generando aproximadamente, depende de quién lo mide y cuánto lo midan, en nuestro caso, un 6% de los empleos totales de la economía. Ahora bien, nuevamente, yo quiero que se quedan con esta idea que quizás es muy de urbanista. El turismo es una actividad que sucede como cualquier otra, o como la gran mayoría de las otras actividades, en el espacio. ¿Aló? Que a su vez tiene consecuencias en cómo se construye ese espacio y cómo se genera la riqueza y cómo se distribuye la riqueza. El turismo genera riqueza en el espacio y la importancia que tiene eso, nuevamente, perdón que voy a estar muy insistente con esta idea, mientras todos posan para la foto y se acomodan el pelo, tiene grandes implicancias en un país, nuevamente, muy diferente y muy distinto. En general, casi promediando, explica un 10% de la fuente de trabajo o de los puestos de trabajo en la mayoría de las provincias, en algunas más, en algunas otras menos. Insisto, nuevamente, haciendo algunas salvedades, nosotros acá lo estamos viendo, es la imagen del año 2019, ¿cómo va? Eso, obviamente los datos actuales que tenemos cambiaron un poco y lo que estamos viendo son las ramas a partir de 4 dígitos, ¿no? Hoy es la información que tenemos, el máximo nivel en el cual podemos desagregar la actividad económica. Si nosotros pudiésemos llegar más a fondo en cómo la FIP desagrega las actividades económicas, quizás el cálculo daría distinto, pero hoy a grandes rasgos o de manera general podemos decir que hay un 10% de los empleos registrados, ¿no?, en las provincias que están dedicados a actividades turísticas o vinculadas al menos con el turismo. Pero bueno, este es el gráfico que a mí siempre me encanta, que no sé si se puede ver a la distancia, o sí. Ahí, acá está la imagen esta, a ver si la puedo. Ahí, vamos a tapar la imagen del ministerio. Este gráfico, que cuando nosotros hablamos de esto de la importancia de la territorialidad de la actividad, tenemos la actividad que está concentrada, o mejor dicho, las actividades o las empresas registradas en el país y cómo se distribuyen en el mismo. Y lo que podemos ver, pasa generalmente, ¿no? El área central, sumamente superpoblada de actividades registradas ahí, obviamente bien hay que hacer salvedades, ¿no? Esto es una cosa donde está registrada, y otra cosa después también donde tiene la efectividad, o sea, tiene en otros varios lugares, pero
nos da como un insight de dónde está la actividad o dónde está la riqueza al menos. Y lo que podemos ver es justamente esta concentración en el área central. ¿Cuándo? ¿Qué pasa? Bueno, el área central y alguna que otra área también importante, ¿no? Turísticamente, como Salta, Misiones, Mendoza. Pero, ¿qué es lo que nos pasa? Bueno, las ventajas comparativas que tenemos nosotros están distribuidas a lo largo del territorio y tenemos todos los climas, tenemos todos los paisajes, tenemos infinidades de lugares en este país. Sin embargo, nuevamente, la actividad parece estar ubicada en un lugar. Digo, nuevamente a consideración. ¿Cuáles son las implicancias de eso? Bueno, un país tan diverso donde las ventajas comparativas generalmente se encuentran en las periferias, ¿no? Que la riqueza de repente se concentra nuevamente en el área central o en áreas particulares. Importancia, ¿no? De todo hasta ahora, lo que sucedió, pero siendo más optimistas, el potencial que tiene para desarrollar el país, todo lo que no se hizo hasta el momento, o todas las oportunidades que están por fuera del área central, que es nuevamente donde... Sí. Información, Sí. que es la que tenés a 4 dígitos. Esa que tenemos a 4 ¿Y eso sale de qué fuente? Eso sale de AFIP. De AFIP. Eso sale de AFIP y creo que está en el Ministerio de Trabajo también los datos. Sí. Okay. Gracias. Es un dato que me lo pasó el sector de economía. Claro. Sí. Obviamente, cualquier duda que tengan después nos pueden escribir, ya vamos a dejar los mails y demás. Dudas, yo arranqué a hablar y seguí. Pero pueden interrumpirme todo lo que quieran. Pero si no, bueno, al final de la clase también espero sus preguntas. Ahora bien, nada, cuestión, la potencialidad que tiene esto, digo, siendo optimista, todo lo que se puede hacer para adelante, todo lo que podemos construir y toda la riqueza que podemos generar en sectores que muchas veces son periféricos, sectores que muchas veces los niveles de salario son menores, los niveles educativos generalmente son menores a los que tenemos, y las oportunidades económicas también son menores, a los que tenemos generalmente en el área central de nuestro país. Ahora bien, hoy se me tildó esto. Y estoy con ustedes. Santiago, Sí. descargar tranquilamente la base de datos de Excel o Están, acá está. ¿Vieron que les conté del Cinta? Acá, dentro del Cinta... Claro, tendríamos que meter McDonald's, algo así. Toda la información nuestra, obviamente, con la que trabajamos, son datos públicos, ergo, por ley nacional, tienen que estar disponibilizados, o si ustedes, pueden ser que no estén en nuestra web, pero por pedir información pública deberían estar disponibles para la población. En general, nuestros datos generalmente están disponibles y, si no me equivoco, están dentro de todo lo que son los tableros sectoriales, que los invito a buscar después. Los tableros generalmente se dividen por área temática, pero si no les gustan los tableros, también tenemos las publicaciones, tenemos la bitácora, tenemos los reportes que dan generalmente, como les decía, información mensual o anual, dependiente de las características obviamente de la fuente de datos y lo que tengamos. Si no me equivoco, todo lo que es actividad económica está dentro de... ¿Cómo se llama? Está en varios lados, creo que... Sí. Sí. Sí, totalmente. Si no me equivoco, justamente el de AFIP, nosotros trabajamos con un dataset de AFIP que ellos nos pasan o está disponible. Eso lo puedo ya chequear igual. Digo, estos trabajos son información pública, así que, como acá están, ustedes podrían tener que reproducirlo. O sea, de alguna manera u otra. Sí. Bueno.
Es una buena pregunta. La realidad es que ahora vamos a hablar un poco, una de nuestras fuentes de datos es una, que es el Padrón Único Nacional de Alojamientos, es que hay muchas cosas que dadas las características de la actividad, dadas las características de la fuente de datos, nosotros o hacemos ponderaciones o nos toca elegir y decir, bueno, este fenómeno muchas veces no lo podemos conceptualizar en su manera más precisa, pero podemos tener una idea de lo que sucede. Es lo que nos pasa muchas veces con esto le mencionaba. Nosotros nuestro máximo grado de desagregación de la actividad económica son 4 dígitos, después están 5, después hay más. Muchas veces ese grado de desagregación se nos hace imposible por las mismas características de la fuente. Entonces, bueno, trabajamos con supuestos o trabajamos con proxy. Es lo que les mencionaba, depende quién lo mida, cómo lo mida, los datos dan 4, 5, 6, 7, 8. Por ejemplo, si no me equivoco, lo estábamos hablando, la Organización del Turismo, hoy en el trabajo, daba 10, cuánto producía, cuánto explica el PBI, ¿no? Sí, no me acuerdo, era esa la estadística que estamos discutiendo en el trabajo. ¿Cuánto explica el turismo dentro del PBI? Y la organización daba el 10%. Decía, no, nosotros las cuentas satélites nos dan el 6%. Lo que pasa que, bueno, como la Organización Mundial del Turismo genera una estadística que busca estar estandarizada para la gran mayoría de los países del mundo. Y eso deja de lado muchas cuestiones propias de la localidad, ¿no? Entonces, es este famoso trade-off entre intención y extensión. Mientras más precisos somos, menos es posible extrapolar nuestros resultados, y cuanto más podemos extrapolar nuestros resultados, bueno, tenemos que hacerlo. Tenemos que sacrificar un poco de precisión. Pero bueno, es lo que nos permite, en definitiva, al menos marcar un rumbo, marcar una idea o generar una imagen de lo que está pasando hoy. ¿Cómo no? Sí. La pregunta es interesante, pero me da la sensación de que iba para el lado de quién es el representante. Iba para el lado de los trabajos temporales o los trabajos informales. Alquiler temporal. Sí, yo la usé, claro, utilicé la de empleo para dar el ejemplo. ¿Se entendió igual a dónde iba? Empleo, de los empleos que son estacionales. Sí. Bueno, ese es otro hermoso tema que lo dejé para el final. Sí, sí, sí. Y ahí es otro tema también, ¿no? El tema de la informalidad o todo lo que es alquiler temporal que no está registrado, bueno, ¿qué hacemos? Lo mismo pasa con totalmente, bueno. Exactamente, sí. Totalmente. No, totalmente, totalmente. Los que trabajamos con datos, o sea, cada vez que nos llega una fuente de información, es primero nos agarramos la cabeza y después nos ponemos a trabajar, porque muchas veces la fuente de datos es... Bueno, pero como decías, cuando es informalidad, es algo que se tiene en cuenta los datos y algunos se ajusta. Exactamente. Preciso, pero... Ahí la gracia está en establecer, ¿no? Los parámetros o los supuestos. Acá que van a hacer economía o están viendo las cuestiones económicas del turismo, la importancia de generar supuestos. Digo, todo lo que es estadística, evaluación de impacto, ¿no? Diseños no aleatorios, ahí todo lo que fue previaje de repente. Bueno, ¿cómo calculamos previaje? Bueno, es toda una pregunta, porque bueno, antes de previaje no existía previaje vino después de la pandemia, cambiaron la forma de viajar, de disfrutar el espacio, lo que sea. Bueno, ahí viene la gracia de construir supuestos y, bueno, ponerlos a prueba y que dé algo que sea lógico o racional o esperado o esperable. Ahora bien, para este medio análisis de la concentración del turismo en el espacio, este medio ejercicio que vamos a hacer acá, vamos
Es un fenómeno nuevamente súper complejo. Nosotros vamos a ahondar en 2 fuentes de datos. Obviamente hay más. Obviamente no son fuentes que, digo, no son las únicas y nuevamente también tienen como este sesgo propio de las características de cada fuente. Una son las estadísticas de conectividad aerocomercial del Ministerio para ver más o menos medir la demanda de turismo, y el otro lado es el Padrón Único Nacional de Alojamientos para ver la oferta del turismo en las provincias. Perdón, ¿hasta acá alguna duda? ¿Otra más? Si no, estoy aturdiendo. Cuento un poco de la fuente. Bueno, nosotros en el Ministerio estamos abriendo dentro de poco, vamos a abrir un área que es de transporte en general. Hoy tenemos todo lo que es conectividad aérea, que se abrió a fines del año pasado, tenemos crucerismo, que se abrió recientemente, y estamos trabajando en todo lo que es transporte automotor, que es CNRT, ¿no? Estos viajes en micros de larga y mediana distancia. Hoy vamos a trabajar con conectividad aérea, que nos dan a nosotros la información la ANAC, que es la Administración Nacional de Aviación Civil, y migraciones. Trabajamos, por un lado, con registros de aterrizajes y despegues, que nos dan ANAC de todos los vuelos que pasan en el país, que están registrados, obviamente. Eso implica una base de datos enorme, en la cual nosotros hacemos un filtrado de las cosas que nos interesan, que son las actividades más vinculadas al turismo. Bueno, nosotros tenemos desde vuelos charter, vuelos helicóptero, vuelos que van de una mina a la ciudad, todo lo que es en la cordillera, la actividad minera, vuelos a la Antártida. Además, nosotros trabajamos con vuelos comerciales regulares y no regulares, pero que sean operados por aerolíneas comerciales, que ocurran o que tengan lugar dentro del territorio nacional, ¿no? Y fuera, en el caso que sea un aterrizaje que viene del extranjero o que sea un despegue hacia el extranjero, todo lo que son vuelos internacionales. Y eso nos permite, bueno, sacar información sobre asientos, vuelos, rutas, pasajeros, etc. Después, con migraciones, trabajamos con la lista de egresos e ingresos al país, toda información, y esto es importante, anonimizada, no se asusten, no los estamos vigilando. Eso no sé, quizá lo hace el Ministerio de Defensa o el de Seguridad. Acá en turismo no manejamos esas cosas raras. Con, bueno, nuevamente, ingresos y egresos documentados en pasos fronterizos. Pasos fronterizos implica cualquier lugar donde haya un destacamiento de migraciones. O sea, tanto un paso terrestre como fluvial como un aeropuerto. Y bueno, tenemos una serie de recursos, ¿no? Tenemos documentos de trabajo, tenemos los datos abiertos en el tablero, por si quieren chequear, los reportes, etc. Ahora, creo que, bueno, se nota un poco, hay una telaraña gigante. Yo lo veo medio transversal, no sé si se nota tanto, pero bueno, imagínense que ahí está la Argentina y todas esas líneas son los vuelos o las rutas que unen los distintos nodos en el país. Si no lo pueden ver, ¿no? El principal nodo que tenemos en nuestro país, y creo que no es ninguna sorpresa por todo lo que venimos diciendo, es la ciudad de Buenos Aires y Ezeiza, o sea, el área metropolitana de Buenos Aires. Después no hay otros aglomerados urbanos que tengan 2 aeropuertos, o al menos que no tengan 2 aeropuertos de relevancia, como sí sucede con la ciudad, con el área metropolitana de Buenos Aires, que digo, el área metropolitana de Buenos Aires es el 0,4% del territorio nacional, pero vive casi un tercio de la población y produce casi el 40% de la riqueza a nivel nacional. Digo, en un 0,4% del territorio nacional. No es poca cosa. Nuevamente, nosotros con lo que estamos viendo en el flujo de pasajeros y vuelos, estamos viendo los aviones que entran y salen. Eso no quiere decir que todas las personas que vuelen ahí vuelen para cuestiones de turismo o vuelen para otros motivos. Digo, hay una...
un gran aspecto, digo, hay una gran cantidad de posibilidades de por qué esas personas viajan a esos nodos. Nosotros nuevamente lo utilizamos como proxy de los nodos de concentración de personas. Digo, acá me imagino debe haber mucha gente del interior. Yo qué sé, hoy en día, si yo quiero ir de Tucumán a Neuquén, tengo que pasar o por Córdoba, con suerte, o por la ciudad de Buenos Aires. Entonces, nosotros medimos los trayectos, ¿no? Origen-destino del vuelo, pero no sabemos si en realidad la persona hizo una conexión y demás. Que es un poco lo que pasa. Hoy el mercado aerocomercial está concentrado en la ciudad de Buenos Aires o en el área metropolitana de Buenos Aires. Pero a ciencia cierta nosotros no sabemos si esa persona baja ahí y hace un viaje de turismo, baja y se queda, baja y se va, baja y se toma un vuelo internacional. Por eso digo, la información, así como nos dice algo, también hay cosas que no nos dice. Y eso es importante tenerlo presente siempre. Ahora bien, haciendo un pantallazo general, esta es la imagen de agosto, en el ranking, ¿no?, de vuelos de aeropuertos. Entonces, los aeropuertos que generalmente, reciben la mayor cantidad de pasajeros y demás son, obviamente, Buenos Aires, Aeroparque, Ezeiza, Córdoba, y después hay un par que se empiezan a disputar el cuarto, quinto puesto, que tienen que ver Salta, Mendoza, y Bariloche, obviamente, como les estamos mostrando, agosto, y la importancia de la temporalidad, segunda cuestión importante, pasa a ser uno de los aeropuertos también de mayor flujo a lo largo del mes. Pero bueno, no sé si se llegan a ver las estadísticas. El 33% de los vuelos que se hicieron durante agosto fueron a la ciudad de Buenos Aires y el 9% a Ezeiza. Entonces juntos dan casi el 40% de los vuelos totales que se hicieron en el país fueron hacia el área metropolitana de Buenos Aires. Y Bariloche, recién en el tercer puesto, explica el 8.7, y estamos hablando de la importancia de la temporalidad. ¿Qué pasa fuera de temporada de Bariloche? Bueno, ese es otro tema. Pero bueno, Córdoba, entre comillas, 7.5. Ahora bien, cuando hablamos de la concentración, sí. Vuelvo. ¿Sabes si cuenta con esta herramienta que vaya a tener información en tiempo real de la ocupación de los aviones? No. Ya tenemos una app una vez que volado, digamos. Yo sí, con una app se instalan usualmente. Sí, nosotros tenemos la información, la actualizamos con muy pocos días de diferencia con ANAC, porque ANAC nos pasa la base de datos a nosotros, así que una vez que la tienen ellos, nos la pasan a nosotros y nosotros hacemos nuestro proceso con nuestros criterios. Lo que pasa con ANAC es que Uy, ¿qué rompí? Cuestión. Lo que pasa con la característica que tiene la fuente de ANAC es que ANAC no es la responsable de la información o de recopilar la información, sino que es EANA que le pide a los aeropuertos que registren, que todos los vuelos que llegan los registren y los carguen a su sistema, y después EANA los carga dentro del SIAC, que es el Sistema Informático de Aviación Civil, una cosa así, que es propiedad de ANAC. Y todo eso... Claro. No. Esa información lo tienen los aeropuertos, nada más, me parece. Y ya te digo, esa información la van actualizando, esta es otra característica que tiene la fuente, a lo largo de 3 meses. O sea, el dato que tenemos hoy de agosto es un proxy de agosto, porque puede ser que haya aeropuertos, que dadas las características donde están o demás, no tengan los registros cerrados al día de la fecha. Puede pasar. Por eso, a veces las bases de datos tienen sus cositas. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la concentración, próximamente tengo que poner una gigantografía acá, una cosa así. Cuando nosotros hablamos de la concentración, más allá de los destinos, también una cosa que me gusta decir, hay que ver también los actores que participan dentro del mercado, porque nosotros hablamos de cómo se distribuye el turismo. No es solo, o sea, no importa solo dónde están
los recursos naturales, dónde están las ventajas comparativas, dónde están los centros de atracción turísticos, sino también los actores que permiten a las personas desplazarse en el espacio. Acá no sé si pueden llegar a ver, si después está la presentación, muestra un poco cómo fue la evolución o cómo es la evolución anual del mes de agosto sobre el total de vuelos realizados por provincia, la proporción de que representa cada aerolínea. No sé si ven ahí la diferencia, hay 4 colores, que son aerolíneas argentinas, Flybondi, todo por lo que es vuelo cauta, ¿no? Flybondi, JetSmart y alguno que otro se habrá subido a algún avión de LADE, sobre todo si tengo algún patagónico por acá. Nada, los actores importan no solo, insisto en esto, no importa solamente los destinos, sino quiénes operan esos destinos y cómo operan, porque no es lo mismo ir a un destino donde hay solo una ruta y donde hay un solo operador que pasa en varias de las provincias argentinas. Veamos, un gran contingente de provincias solo tiene vuelos realizados por aerolíneas argentinas, que ir a una provincia donde hay más oferta de repente de vuelos de distintas compañías que compiten en base a determinados precios, ¿no? Y que eso genera más oferta, de repente genera menores precios y de repente eso se transmite en mayor accesibilidad de repente. O sea, la gente puede acceder a volar a determinados lugares, que otros no, o que tienen una menor oferta para viajar a otros lados. Yo tengo un amigo sanjuanino que siempre se queja, no, porque Aerolíneas tiene un vuelo, 2 a San Juan directo, mientras que Flybondi está la mitad de precio y vuela a Mendoza todos los días, una cosa así. Bueno, eso es un debate y es para tenerlo presente. Bueno, no se ve mucho acá. No hay ninguna manera de pasarles ahí por algún... Está el link, digo, para que de última puedan ingresar al teléfono, seguramente una computadora. A ver, me parece que... Ah, sí. Mira, encima me spoileé. Sí. A ver, bueno. Esto es las cuotas, ¿no?, de mercado. A ver si lo puedo mover un poquito para arriba. ¿No? Las cuotas de mercado. ¿No la puedo arrastrar? Bueno, chicos. Se hizo. No, pasa que era distinto. A ver si lo puedo. Bueno. Imagínense. Esta es la cuota de pasajeros que reciben los destinos. Son la gran mayoría de las provincias, ¿no? Ahí se ve algo. A ver si les corro esto un poquito. No, sobre el total de pasajeros que volaron en el país, la cantidad de pasajeros que recibió cada destino, ¿no? Obviamente, el primero es la Ciudad de Buenos Aires, con cerca de un 30%. Después viene Río Negro, con un 10%. Buenos Aires. Está ordenado, o sea, la columna de la izquierda, de mi izquierda, o más a la derecha, es 2023, está ordenado por 2017, que es el primer dato que tenemos nosotros. Entonces, por eso van a ver de repente que arriba hay una que es 10%, después hay otra que es 12%, no están ordenadas, al menos en el 2023, por magnitud. Lo que a nosotros nos permite ver cómo fue variando, ¿no? Cómo absorbían los destinos la cantidad de pasajeros. Bueno, cuesta 2020, ¿no? Ahí queda, yo qué sé, agosto 2020, queda 20% en Chaco, que bueno, no pasa así. Chaco generalmente recibe el 1% de los pasajeros. Bueno, no lo puedo sacar. No toco más esto. Ahora, si se tienen que quedar con algo, no lo veo yo desde acá, no me quiero imaginar ustedes. Es lo último, que es el índice de Herfindahl, que muestra la concentración del mercado. Ya me estuvieron contando de que un poquito estuvieron viendo eso. Muestra cuán concentrado está un mercado. Y a grandes rasgos, porque no les voy a hablar del número, porque ya no lo pueden ver, lo que podemos ver es que a lo largo de los años ha habido una desconcentración de los destinos, ¿no? La oferta o la gente ha volado de manera más federal.
¿En qué sentido? Bueno, primero el nodo de Buenos Aires se ha ido desinflando un poquito y han crecido otros nodos importantes, como ya les digo, Mendoza, Córdoba, Río Negro, ¿qué más? Salta, Misiones. Ha pasado también un cambio en la estrategia de las aerolíneas. A nosotros nos contaban desde Aerolíneas Argentinas, y esto generó un cambio también en cómo se distribuyen los pasajeros, que hasta el año 2019-20 las aerolíneas concentraba la gran mayoría de sus vuelos de que venían del interior hacia Aeroparque. Eso tenía o generaba un problema con el tema de la gente que se tenía que tomar vuelos internacionales, porque de repente, si tenían que hacer una escala, estaban complicados, porque tenían que salir de Aeroparque, ir a Ezeiza, y de repente generaba conflicto al interior del mercado aerocomercial o las rutas aéreas. Entonces lo que empezó a hacer Aerolíneas es de repente migrar parte de su oferta a Ezeiza. Entonces ahora al menos aquel que viene del interior y si quiere tomar un vuelo internacional no tiene que ir a Aeroparque, tomarse un taxi y viajar a Ezeiza, sino que puede hacer la misma combinación dentro del mismo aeropuerto. Por eso digo, también importa, ¿no? Justamente los actores, cómo operan y las decisiones que tienen sobre el mercado, que genera de repente que el turismo se vaya distribuyendo de otra manera en el espacio. Veamos también qué pasa con el mercado aerocomercial. Esto, para que se lo imaginen, son las aerolíneas. Y obviamente hay una primacía de aerolíneas argentinas. Sin embargo, a lo largo de estos últimos tiempos, Flybondi y JetSmart vinieron creciendo un montón. Hoy en día Flybondi casi tiene el mismo porcentaje de mercado que tenía LATAM en el año 2017, que fue su máximo. Con la importancia de que tenemos también otro tercer actor importante, que es JetSmart, que tiene un 15% del mercado, muy superior a lo que era Andes en aquel entonces, y alguna que otra low cost más. Entonces, lo que hemos visto también que no solo se han descentralizado los destinos, sino que los actores han perdido como o el actor hegemónico, que siempre ha sido Aerolíneas, ha perdido un poco su peso y han subido otras aerolíneas menores. Eso para lo que es mercado de cabotaje, digamos, que es lo que más nos interesa. Después tenemos internacional. Acá no sé qué es lo que están viendo ustedes. En general, la verdad que la pandemia generó un problema importante en todo lo que es el turismo. Digo, hoy nuestras estadísticas de turismo están bastante lejos de lo que era 2019, recuperándose, pero con dificultades. Y todo lo que es internacional, hoy estamos casi un 20% bajo en todo lo que vemos. Para alegría de nosotros, Más que la pandemia, bueno, viene de pasar. También, sí. Para alegría de nosotros, lo que pasa es que no estamos solos en el mundo. Generalmente, el 20%, el mundo está 20% abajo, salvo algunas excepciones. Pero en todo lo que es mercado comercial internacional, estamos empardados. O sea, estamos 20% abajo, nuestra satisfacción es que no estamos tan lejos del resto del universo. Ahora bien, obviamente para lo que es vuelos internacionales hay un aeropuerto central, que es el aeropuerto de Ezeiza, que es el que recibe la mayor cantidad de vuelos, y también, nuevamente, cómo impactan los actores. Hubo una decisión de Aerolíneas y también de ANAC de centralizar todos los vuelos regionales en Aeroparque también. Entonces los vuelos que venían de países limítrofes, en vez de ir a Ezeiza, obviamente hay oferta en Ezeiza, pero la gran mayoría vuelan a Aeroparque. Entonces ya no es Ezeiza el nodo por excelencia internacional, sino que se van repartiendo un poco y un poco en vuelos de países limítrofes y regionales de América Latina, Aeroparque. Pero bueno, en líneas generales son los dos aeropuertos más importantes del país. Hay vuelos internacionales a Mendoza, hay vuelos internacionales a Salta, hay vuelos internacionales a Bariloche, pero son los menos. Digo, en comparación con la magnitud. Generalmente las aerolíneas, tenemos varias aerolíneas, pero las aerolíneas generalmente realizan una ruta. Digo, Alitalia
ya no es más, es Sita Airways, vuela a Buenos Aires, lo que es British Airways vuela a Buenos Aires, cuando digo Buenos Aires me refiero a Ezeiza. KLM vuela a Buenos Aires, Zurich vuela a Buenos Aires y hacen esa ruta, no hacen, salvo excepciones, yo que sé, Air Europa que va a España, digo que sí que va a España, pero hace una escala en Córdoba, Copa que hace escala en Rosario, muy difícil que haya vuelos internacionales que hagan la ruta directa con otras ciudades del interior. Nuevamente, otro gran tema, ¿no? Porque, bueno, nuevamente estamos hablando de las divisas, la plata que viene de afuera, también hablamos de la plata que se va, ¿no? Porque la gente que vuela también para... Digo, Argentina generalmente, siempre tuvo un mercado más emisivo que receptivo en todo lo que es lo comercial, y eso es un tema cuando hablamos del equilibrio en la balanza de pagos. Entonces no es un dato menor. Pero ahora bien, cuando hablamos de la gente que viene a gastar sus dólares o sus euros, o cualquier moneda que sea hoy en día, bueno, que los recibamos en Buenos Aires es una cuestión, ¿no? Digo, porque hablamos nuevamente de la importancia de desarrollar otros puntos al interior del país. Ahora bien, ¿hasta acá alguna duda de esto de desarrollo comercial? Esto desde el lado de, digamos, la gente que viene a Argentina, o la gente cómo se mueve dentro de Argentina, o hacia dónde va. Ahora hablemos un poco de la oferta, que tiene que ver nuevamente con los alojamientos. Nuevamente hablamos del PUNA, ¿no? Esto es el Padrón Único Nacional de Alojamientos, que tiene que registra todos aquellos alojamientos turísticos que están registrados dentro del país, y acá viene a lo que vos estabas hablando, ¿no? ¿Qué hacemos con Airbnb o la gente que de repente tiene una habitación en la casa y la alquila? Digo, yo qué sé, hace unos años tuve que ir a Cachi, y un destino sumamente hermoso y con gran potencial turístico, y dormí en el sótano de una casa, de una señora que lo ponía en alquiler. Y digo, eso es actividad turística también. Muy difícil que esa señora lo tenga registrado, porque era también un lugar que no estaba dentro de la formalidad de la ciudad, sino que está un poco más alejado, pero era la señora trabajando dentro, seguramente tenía otra actividad, pero también profesaba la actividad turística como nosotros la vemos, ¿no? Proveyendo un alojamiento que probablemente no estaba registrado. Entonces, bueno, la importancia de ver los grandes números, y de repente por ver los grandes números, bueno, perder esas particularidades que existen también cuando nosotros nos adentramos un poquito más en la realidad, que muchas veces se escapa a la imagen que nosotros tenemos o hasta dónde nos da la luz, ¿no? Más acá nos da la luz, un poco más allá y más, pero bueno, pasa. Ahora bien, con Puna nosotros tenemos información sobre, nuevamente, alojamientos, habitaciones, plazas, ¿no? Cadenas hoteleras, la característica que tienen las cadenas, etcétera, etcétera. Nuevamente, vemos alojamientos hoteleros, para hoteleros, vemos campings y demás, siempre y cuando estén registrados. Si no están registrados, ya se nos escapa. Y esto es un debate justamente con esto de la proliferación de Airbnb y demás, porque no solo trae Airbnb implicancias en lo que es el turismo, ¿no? Ahora que el mercado de alquiler es un tema de conversación nacional, ¿no? Cómo de repente en la ciudad de Buenos Aires se están destinando lo que antes eran plazas en la jerga hotelera, pero lo que antes eran departamentos para que viviese una familia, ahora se está dedicando a un sector hotelero, internacional, dolarizado, ¿no? Y las implicancias que tiene eso en la persona que vive en la ciudad de Buenos Aires y quiere ir a alquilar su casa, que de repente, si vive en Chacarita, un barrio que de repente está explotando de gentrificación, ¿no? Le empiezan a pedir el alquiler en dólares. ¿Por qué? La persona que antes alquilaba ahí ahora está compitiendo con un turista que viene, paga, pone los dólares y se va. Bueno, la actividad en el espacio genera consecuencias. Eso, nuevamente, y perdón que sea bastante reiterativo. Ahora bien, yendo a lo que nos muestran los datos,
nuevamente. Qué difícil poder explicarles y que no vean. Imaginen, la clase de imaginación es esta, de magia. Yendo a los datos, obviamente, Buenos Aires siempre se destaca, ¿no?, por la cantidad de destinos, por la cantidad de plazas y demás. Ahora bien, a medida que nos vamos metiendo de manera más desagregada en el dato, vemos que, bueno, no es toda la provincia de Buenos Aires. Son, de repente, localidades. ¿Por qué? Las localidades están, las plazas están en las localidades. No es que están diseminadas. Digo, no tengo nada si alguien que es bueno, vos dijiste que eras de Chacabuco, ¿no? No sé cuántas plazas turísticas hay en Chacabuco, me imagino que debe haber muchísimas más en Mar del Plata, pero por fuera de Mar del Plata, la provincia de Buenos Aires, y salvo la costa atlántica, es muy difícil que el desarrollo hotelero, salvo aquellos destinos boutique, y Tandil, ¿no? Tandil, Cerro Ventana, esté desarrollado. Ahora bien, ¿qué vemos? Bueno, la mayoría de las plazas registradas se concentra en la ciudad de Buenos Aires, como no es sorpresa para nadie, ¿no? Digo, además la ciudad de Buenos Aires tiene la mayor cantidad de hoteles, cadenas hoteleras y demás. Obviamente también es otra ciudad muy importante en todo lo que es el turismo, Mar del Plata, ¿no? Todos los hoteles sindicales, el casino, bueno, toda la historia que tiene, toda esa tradición turística que tiene Mar del Plata, ¿no? Pero después el resto de las plazas, la verdad que está bastante distribuido en el territorio. Digo, no hay o sea, las localidades en general, salvo excepciones muy pequeñas, están, o sea, la cantidad de plazas que hay en el territorio está distribuida, al menos las que están registradas, de una manera heterogénea. Obviamente estamos hablando de la oferta. No sé si pueden ver. Bueno, no pueden ver. La próxima vez. Obviamente lo que es la oferta está más desconcentrada. Obviamente hay más oferta. No es lo mismo hablar de vuelos de avión que hablar de camas de repente. Digo, es más fácil de repente establecer en un alojamiento que establecer una empresa, una aerolínea o una ruta. Nada, aún así todo, aún así todo, insisto nuevamente, nosotros vemos las plazas registradas. Del total de localidades del país, que son creo 24.000 localidades que existen en Argentina, nosotros tenemos datos de 1.000. Obviamente no todas son turísticas. Pero de repente hay un universo de análisis que tiene cierta, vamos a decir, hay cierta niebla. O sea, nosotros lo que estamos viendo es un proxy de la realidad, certero, porque estamos viendo plazas en alojamientos que se dedican al turismo, que están registrados, pero nuevamente nos falta una información más precisa, somos conscientes de eso, pero ¿cuál es la alternativa? ¿La nada? No. Bueno, de algún lado tenemos que arrancar. Y ahí no tenés empleo, por ejemplo, eso. No. ¿Empleo? Claro, el dato es el alojamiento. Claro, no, el de plazas. No. No, exactamente. Bueno, ahí está. Sí. Claro. Sí. Eso capaz que pueda, no sé, imagino que debe estar desagregado en la teoría. ¿Te referís a...? No es el total de plazas, sino que seguro que está de 5 estrellas. No sé. Ah, sí. Es el registro, obviamente, de alojamientos. Entonces, ahí
analizamos los alojamientos que se registran, los registrados en la actividad económica, con sus características. Obviamente, esto, claro, nosotros elegimos mostrar esto, pero los datos tienen otro grado de información, cierto grado de desagregación y demás. Ahora bien, me parece muy bueno eso que mencionaste. Esta es una base de datos. Esta es solo una fuente de información. También está la encuesta de ocupación hotelera, que nos da otra información que es complementaria y que también habla más o menos de un fenómeno parecido. Nosotros acá quisimos... ¿Qué? Y a veces, sí, a veces... Pasa, no dije, nunca dije eso. Las dos fuentes, o sea, las dos fuentes tienen sus características. Muchas veces lo que nos pasa es que, obviamente, la encuesta de ocupación hotelera es una estructura mucho más grande, es una estadística nacional que se hace junto con INDEC. Esto es algo que nosotros realizamos desde el Ministerio, consultando a las provincias. Ahí ya cambia la dinámica de cómo se construye el dato y ergo también pasan estas diferencias. Ahora bien, nuevamente, es importante eso porque nosotros vinimos acá a mostrar dos fuentes de información. Pero existen más. Y como nosotros también construyamos esos datos y las posibilidades que nos generan esos datos, también las cosas que podemos decir. Nosotros nos pareció que por un tema de simplicidad y por un tema además que demuestren de manera más palpable, el PUNA, ¿no?, era el más indicado para mostrar acá. Pero obviamente, y esto, como mencionaste, lo del trabajo práctico que van a tener que hacer, hay más para caminar y hay más para recorrer. Yo acá vine a introducirles, a ser un humilde servidor de un disparador de un trabajo práctico. Chicos, chicas, soy politólogo también, así no olvidemos eso. Y pues los politólogos podemos hacer todo, es así. Así que bueno, nada, para no aburrirlos más, en general, podemos sacar algunas conclusiones, ¿no? A fin de cuentas podemos decir, bueno, la demanda parece un poco más dinámica que la oferta, en esto de que están los destinos, también están los actores. A lo largo del tiempo la demanda ha tendido a distribuirse de manera más heterogénea en el espacio, mientras que la oferta se mantuvo. No varió, si bien está descentralizada, tampoco varió. Nada, desde la demanda, obviamente, existen divergencias, depende si estamos viendo vuelos de cabotaje, si estamos viendo vuelos internacionales, ¿no? Pero siempre podemos decir la ciudad de Buenos Aires, o su área metropolitana, es el principal nodo. O sea, este famoso dicho de Dios atiende en Buenos Aires. No sé acá cuántos hay del interior, espero que no me maten, pero bueno, hay cosas que son inevitables. Para bien y para mal, no estoy dando ningún juicio de valor. Ahora bien, desde el lado de la oferta, lo que les mencioné, durante el último lustro se mantuvo más o menos estable. PBA, la provincia, es el distrito con más plazas registradas. Ahora bien, cuando uno mira las localidades, es la ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, les traigo a ustedes una serie de preguntas disparadoras, ¿no? ¿Coinciden oferta y demanda? Bueno, estuvimos viendo ahí la importancia de Buenos Aires, por un lado, pero ¿no?, de repente la descentralización de la oferta. ¿Qué pasa con la estacionalidad? Esos datos son los datos empleos registrados en alojamiento y en gastronomía en el país. Miren cómo van fluctuando. Acá no se ve bien, pero donde está la panza generalmente es julio, junio, y donde son los picos, obviamente, la temporada alta de verano. Bueno, ¿qué pasa? Eso también, y lo mismo allá en conectividad, que es a la derecha, cómo van saltando los pasajeros y asientos en el espacio, en el tiempo. Donde empieza a repuntar, esto es vacaciones de invierno y el piquito alto, o sea, esto es un ciclo anual. O sea, los dos cuernitos es enero-enero. La panza o el quiebre llega en junio, julio. Junio es el mes más bajo, si se quiere decir, generalmente a través de los años, y en julio, agosto empieza a saltar. Digo, la importancia de la estacionalidad. A mí me ha pasado de ir a Mar del Plata la cuarta semana de marzo y
¿Qué pasó con Mar del Plata? ¿Dónde está la gente? Digo, o sea, una ciudad fantasma. Y la importancia que tiene Mar del Plata, ¿no? Digo, es el segundo destino, volviendo a este dato, el número de plazas después de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa con toda la actividad turística de enero, marzo, que termina la temporada, a junio, julio, la vacación de invierno? Bueno, eso también es importante cuando estamos hablando nuevamente de los destinos y la importancia de federalizar el turismo y llevar desarrollo a la periferia. Bueno, ¿cómo manejar el tema de la estacionalidad? Y la tercera pregunta, que tiene que ver con todo esto, bueno, entonces, ¿cómo también generamos un desarrollo más federal? Siendo, nuevamente, un país tan diverso y tan grande, digo, somos el 8º país más grande del mundo, somos un país también que muchas veces está en urgencias económicas, somos campeones del mundo, pero eso por sobre todas las cosas. Después viene el resto. Ahí viene la complejidad. Yo por suerte soy politólogo y no me ocupo de esos temas, pero ustedes que son turismólogos y van a trabajar el día de mañana en el turismo, o relacionados, o se van a dedicar a la ciencia política, no sé, quizás tengan estas respuestas. Así que bueno, dudas, consultas. Después le pasamos la BPT para que no solo imaginen. En Sí. general, por usted sí, muchos chicos que están pensando en temas de investigación para la tesis y demás, Sí. hay un tema que tiene que ver justamente con la atractividad. O sea, ¿qué hace a los destinos atractivos de alguna forma Sí. para justamente que lleguen más turistas? ¿No? Lo cual son estudios muy poco probables, algunos en el sentido de una causa-consecuencia que no es unicausal, no es que claramente en algunos casos están las cataratas del Iguazú y bueno, la gente va a ver las cataratas del Iguazú, pero en otras cosas justamente condiciona mucho el transporte, o sea, los accesos, la conectividad hacia los lugares que pueden llegar. Entonces, los puntos que tienen, o sea, los temas que tienen que ver con diversificación turística están muchas veces asociados a la conectividad, al determinante de si llega el tren, si llega el avión, si llega el auto, en la ruta. Porque de alguna forma también podemos pensar en un país mucho más federal en cuanto al desarrollo turístico de los lugares, pero si no hay acceso, difícilmente se puedan diversificar también esos espacios. Totalmente, totalmente. Claramente el transporte juega un rol fundamental. Nuevamente, somos el 8º país más grande del mundo y no es lo mismo medir turismo para Suiza o Europa, o mismo yo que sé, Brasil, que es uno de los nodos más importantes del mundo. De repente toda su actividad turística, la gran mayoría, está en todo lo que es la costa. Pero ¿qué pasa de Brasil para adentro? Bueno, también Brasil para adentro está en las regiones más pobres de Brasil. Es un desafío en nuestro país que muchas veces estamos obligados justamente a viajar a través de avión, porque digo, viajar de acá a Bariloche es un día de viaje en auto, y si es en micro es más todavía. La importancia que tiene la conectividad aérea. Argentina es uno de los países con más aeropuertos del mundo también, contando aeropuertos municipales, aeródromos, pistas de aterrizaje y demás. El problema, bueno, también hay la decisión económica de fondo, que muchas veces es racional, te digo, trayendo nuevamente a mi amigo sanjuanino, decía, un vuelo de aerolíneas por día, y sí, bueno, pero ¿cómo vas a comparar Mendoza con San Juan? Sin ofender a casi a algún cuyano. Hay una economía de escala y hay una decisión económica de fondo. Ahora bien, ¿cómo hacemos para romper ese ciclo? Porque el Aconcagua, si bien está en Mendoza, bueno, si vos querés ir a Chigualasto o Talampaya, está al norte de San Juan y está lejos de todo. O sea, son 4 o 5 horas de San Juan y son 3 o 4 horas de La Rioja de repente. Y es uno de los destinos más lindos que tiene el país. Bueno, ¿cómo rompemos ese ciclo? Ahí viene la pregunta, ahí vienen los desafíos y ahí, bueno, viene la decisión política. Por eso la importancia de los datos también. Sí, son temas que tienen que ver para
de acuerdo a la demanda, o sea, la oferta no nos va a ofrecer si no hay una demanda, o sea, no van a hacer una inversión si no hay una potencial demanda. Total, Eso también es. Pero ahí también también el punto del huevo y la cena, que es como decir, bueno, sí, si no, obviamente hay estudios de demanda, de mercado, etcétera, etcétera, pero también pasa muchas veces que no se desarrollan determinados impactos por las fallas que la cantidad no está, es como para hacerlo, pero bueno, el ver cómo hacer el tema de la infraestructura, de toda la oferta en general. Destinos que crecieron mucho en el último tiempo, que son los esteros de Liberá. Tenemos el mismo ejemplo con el Bañado de la Estrella, en Formosa. ¿Y qué pasa? Son de repente destinos, una potencialidad enorme, pero anda a hablarle a un norteamericano que viene, que se toma el vuelo a las cataratas y le hablas del Bañado de la Estrella. O sea, eso también, ¿no? De generar la demanda. Todo lo que hoy es turismo internacional, a la gente le pregunta, sí, Salta, sí, en Mendoza, los vinos, sí, las cataratas del Iguazú. Pero Argentina, digo, no se limita solo a eso. Hay un montón. Nuevamente, volviendo acá. Tenemos destinos turísticos que están adentro del Parque Nacional, el Parque Nacional de Iguazú, tenemos un Sheraton. Un Hilton, no me acuerdo. Bueno, digo, pero después vas a tantos destinos ahí. Vas a Malargüe, también un lugar súper hermoso, ahí en el norte de el sur de Mendoza, el norte de Neuquén, y Dios. Hoy nos matamos de risa de trabajo porque salió el intendente de no me acuerdo qué localidad de Neuquén, a ver si acá hay algún neuquino o neuquina, ¿no? Que hablaba de que nos habían escrito para que mostremos un poco más lo que pasa en el volcán de Macala, que había salido, sí, yo tampoco sabía que existía el volcán de Macala, había salido como uno de los destinos más importantes de TripAdvisor. ¿Esto queda acá? Sí, parece que sí. Obviamente nos llamó la curiosidad, pero digo, tantos destinos, tan grandes del país y tantos lugares que no tienen ese desarrollo y esa infraestructura y toda la potencialidad que podrían tener y todo lo que podrían llevar a las comunidades locales, ¿no? Si pudiésemos un poco romper ese ciclo y empujar un poquito el turismo, no necesariamente tiene que ser extranjero, puede ser también nacional. Digo, hoy lo que estamos viendo en estadísticas de turismo nacional es que el turismo interno superó los niveles de 2019 bastante, lo cual palía un poco la situación internacional. Pero nuevamente, hay como una concentración en varios lugares y de repente hay tantos otros. Digo, yo qué sé, a mí me apasiona desde el lado desde llevar el desarrollo, pero también lo lindo del país, ¿no? O de las características que tenemos. Y lo lindo de poder conocer y que la gente pueda llegar a todos esos lugares. Después está la discusión de, bueno, si las comunidades realmente quieren recibir a esa gente y perder un poco de eso autóctono que tienen. Bueno, es una discusión compleja. Es una discusión compleja, pero bueno. Sí. Sí, sí. Nosotros, parte de lo que hacemos el trabajo es asistir a las provincias, es un proceso de armonización en las cuentas provinciales. Hoy la verdad que hay hay provincias que directamente te dicen nosotros turismo no nos interesa, lo cual es un tema. Sí, pero en general a nivel subprovincial las estadísticas de turismo son bastante pocas y a veces son malas. Nosotros asistimos, pero ahí también hay una potestad, ¿no? Obviamente las provincias son independientes, nosotros podemos sugerir, nosotros podemos asistir, es nuestra función también ayudar en sus procesos, pero si no quieren ayuda tampoco podemos obligar. Hoy, nada más comentaban el otro día, Tierra del Fuego es la única provincia que tiene cuentas satélites de turismo. Lo cual es una locura, porque tenemos 23 distritos más.
con un peso del turismo muy grosso. Entonces, bueno, es así. Sería mucho más fácil, ¿no? Totalmente. Bueno, un poco lo que querés contar. El Ministerio de Turismo de la Nación lanzó una diplomatura de datos, seguramente la conocen y entonces habrán anotado, y tenía que ver también con los referentes provinciales o municipales que carecen de algunas técnicas o habilidades para el tratamiento de datos. Entonces, justamente también con todo el tema de la armonización entre provincias, también era una forma de formar a través de esta diplomatura de gestión de datos en turismo para justamente que, bueno, que se armonice entre todas las provincias, que todos refieran a lo mismo en cuanto a la metodología de datos. ¿Sí? Bueno, Sí, sí. cada país por lo menos tenga la misma metodología. No, totalmente, totalmente. Bueno, nos contaba una de las chicas que se encarga del padrón del PUNA, ¿no? De alojamientos, que por ejemplo en Tucumán había una persona que se encargaba de llamar todos los días a todos los hoteles preguntando, che, ¿cuántas plazas tenés hoy? Digo, ¿están ocupadas? Sí, ¿no? Así, un trabajo de precio. Digo, no hasta hace mucho. Entonces, bueno, digo, ahí cómo se va construyendo el dato y de repente los mecanismos rudimentarios, de repente que tienen algunos distritos para poder generar esa información. Y también. También, totalmente, totalmente. Ahí el tema es que, bueno, empieza a pesar el interés de las organizaciones, ¿no? De qué te cuento y qué no te cuento. Digo, nosotros nos organizamos. Che, mirá, acá, mirá cómo está explotando de turismo. Danos subsidio, o danos esta cosa. Bueno. También, por eso. Sí, sí. Gracias. Muy acorde con el trabajo práctico. Sí, muy bien. No. Sí. ¿Salió bien? Vale. Muchas gracias. Vale, eso salió bien. Creo que eso salió bien. Esperemos si puede. No, por favor, gracias. Es un desafío, el monitor. Bueno, muchas gracias. No sé cómo decirlo. ¿Hacemos otra hoja? No, por favor. Nombre, apellido, mail.